bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Aleluya, santo eres. Amo tu presencia, Señor. Amo tu presencia, Espíritu Santo. Usted puede decirle a Dios cuánto le ama. Amamos tu presencia, Señor. Es lo más valioso para esta casa, para nuestra vida, tu presencia. Gracias porque estás aquí, Señor. Te honramos. Te honro. Mire, no importa cómo usted se pueda sentir, porque la adoración no va ligada a tus emociones. No importa si llegaste cansado, si hay algo que te aflige. No importa si de pronto le has fallado a Dios y te sientes que no eres merecedor de estar en su presencia. Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Él es digno de que tú abras tu boca y le honres, porque Él está aquí. Te amamos, Señor. Gracias por tu presencia. Dele gracias a Dios. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Gracias, mi Dios. Te honramos. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya, Dios está aquí. Gloria a Dios, porque estamos en una casa donde podemos experimentar su presencia, amén. Donde usted puede venir cada domingo y experimentar su gloria. A Él le ha placido visitarnos, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ver. Quiero invitarle a todos los que están atrás, si usted ve un puesto delante vacío, por favor ruédese, acérquese más. Acérquese, acérquese. Si me ve sonriendo así es para que audiovisuales me tome unas fotos dignas, bonitas. Vamos, hay más sillas aquí. Mire todas estas sillas vacías. Allá hay muchas sillas vacías. Acérquese, por favor. Si no, los voy a llamar por nombre y apellido. Mire que me sé casi todos los nombres de ustedes. Dios es bueno, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Quiero compartir hoy una palabra. Créeme que sí, siempre es difícil predicar, pero en estos tiempos más todavía. Uno quiere como recibir todo el tiempo, pero tenemos la responsabilidad de estar aquí y sé que el Señor me ha dado esta palabra que ha ministrado mi corazón y hoy quiero compartirte. Quiero que busques conmigo Romanos capítulo 15. Verso 13. Cristian hablaba al principio que todo es por el poder del Espíritu Santo. Y mire el verso con el cual quiero comenzar. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza.
Diga conmigo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Honramos su palabra en el nombre de Jesús. Su palabra es viva y eficaz. Ella ministra por sí sola. Yo solamente soy un vaso, pero su palabra tiene poder. Amén. El Dios de esperanza. Así he titulado esta enseñanza. Si lo pueden colocar por allí, las láminas. Fíjese algo. El origen de esta palabra en este verso significa esperar con anhelo. Esperanza significa esperar con anhelo. Yo pensaba en algún ejemplo básico. Cuando usted tiene hambre y llega su esposo y le dice, amor, te llevo algo sabroso. ¿Usted qué hace? Usted esperando pero con anhelo. Que llegue rápido eso sabroso que me trae, ¿verdad que sí? Es distinto a solamente esperar. Bueno, me toca esperar. Cuando tú estás en una consulta, ¿verdad? Que te toca esperar, ay, que estás en una cola. Es distinto a esperar con anhelo. Ese es a lo que se refiere esa palabra en ese verso, esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Busca un concepto, ahí está, busca un concepto, y es que la esperanza de la cual nos habla la palabra de Dios no es simplemente un optimismo ciego, vacío, sino que se define como una expectativa segura, confiada y gozosa del bien, de eso que me va a llegar o me va a venir. Es una expectativa segura, basada enteramente en la fidelidad y en las promesas de Dios. Es decir, que no depende de nuestras circunstancias cambiantes, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de lo que nos pase, sino que depende del carácter inmutable de nuestro Dios, que no cambia, que es perfecto, que cumple lo que promete. Amén. Hay algo que revela este verso, y es que dice que vamos a tener abundancia de esperanza. ¿Cómo será eso? Abundancia de esperanza. Pero hay dos cosas que debemos hacer. Número uno, creer. ¿Creer en quién? En el Dios de la esperanza. Y número dos, dice que vamos a tener abundancia de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces no es una cosa que nos viene natural. Es una cosa que tú y yo conquistamos cuando creemos y nos acercamos al Espíritu de Dios. Nos acercamos a la candela, nos acercamos a su presencia. Amén. En lo natural, mi hermano, en nuestra humanidad, todo lo que hemos estado padeciendo, viviendo como nación, nos ha afectado y nos ha introducido muchas veces en cuadros de tristeza, ¿sí o no? Nos ha introducido a algunas personas en cuadros depresivos, en cuadros de quejas, donde nos hacemos preguntas, ¿por qué nos pasa esto? ¿Hasta cuándo? El otro día vi se pudiera decir un meme, algo en internet, que decía, las palabras decían, el venezolano vivir en Venezuela es como, voy a cruzar una calle y veo a los lados, no viene nadie me va a atropellar, y viene un avión y te atropella. Un avión. Lo que no imaginas que puede pasar, da risa, ¿verdad? Pero en algún momento, no sé si a usted le ha pasado, pero como venezolana, como hija de Dios, como humana, me he sentido, bueno, Señor, ¿qué más? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tenemos que vivir? ¿Sí o no? Y todo este escenario nos ha introducido a eso. Pero cuando tú y yo nos acercamos al Dios de esperanza,
Cuando tú y yo sabemos quién está al control. Cuando tú y yo, a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que vemos, de las circunstancias que pasamos, de la adversidad, sabemos que hay un Dios fiel que nos dará la salida. Todo cambia, iglesia. Todo cambia cuando tú entiendes que el Dios de esperanza está contigo, que el Dios de esperanza camina contigo. Amén. Por eso hoy quiero compartir 3 pasajes que encontramos en la palabra y que nos enseñan acerca de esperanza. Número 1, el primer pasaje lo encontramos en Romanos capítulo 4, verso 18. Este verso dice así, hablando Pablo de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Diga conmigo, esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo primero que nos refiere este pasaje es creer en la esperanza contra esperanza. La palabra esperanza en esta frase tiene 2 sentidos completamente diferentes. Lo primero que dice es que Abraham creyó en esperanza. Se refiere a la esperanza proveniente de Dios, aquella que descansa firmemente en sus promesas, en sus palabras, como le decía al principio, en ese Dios que no cambia, en ese Dios que cumple lo que promete. Amén. Y luego dice, creyó en esperanza contra esperanza. Se refiere a la esperanza humana, natural y terrenal. Es la lógica basada en lo que los ojos pueden ver. Son las probabilidades biológicas, las circunstancias visibles que se acaban, que llega un momento que ya se pierden esas esperanzas humanas. Entonces, creer en esperanza contra esperanza significa decidir. Escucha bien, iglesia, decidir, es una decisión. Decidir confiar en las promesas de Dios por encima de si hay o no probabilidades, por encima de si hay o no posibilidades. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Amén. Aún cuando se ha agotado la fuerza, el optimismo humano. Mire, yo quiero leerle en Nueva Traducción Viviente el mismo verso, pero vamos a leerlo hasta el verso 21. Romanos 4, del 18 al 21. Los chicos me ayudan en la Nueva Traducción Viviente. Vaya conmigo, dice el verso 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado momentos, ha vivido momentos donde no hay motivos para tener esperanza? Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Verdad? Cuando le mostraba como la arena del mar. Y la fe de Abraham, mire lo que dice el verso 19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar que él reconocía que tener unos 100 años de edad, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Si usted recuerda, esta es la historia cuando el Señor le dice, ¿verdad? Así será tu descendencia. Vas a tener por el año siguiente un hijo. Y él tenía 100 años, hermano, imagínense. Su esposa era estéril. Debió tener Sara como ¿cuánto? Como 90, vamos a ponerle una edad. Imagínense que Dios le diga a 2 ancianitos de 100 y de 90 años, por el año que viene van a abrazar un hijo, van a tener un hijo.
Él sabía que no había probabilidades, no había posibilidades, pero dice la palabra que no se debilitó. A pesar de eso, dice el verso 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Abraham siempre creyó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Nosotros podemos mentir, nosotros podemos fallar, pero Él no falla a sus promesas. Él es fiel. De hecho, dice, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente, mira el verso 21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Hay alguien acá el cual ha recibido una promesa de Dios? Pues hoy vengo a decirte que Dios cumple todo lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Así que, iglesia, si habías perdido la esperanza, si ya humanamente habías pensado que es imposible, sea cual sea la situación que estés viviendo, si se acabaron las probabilidades, yo te invito hoy a que creas en el Dios de la esperanza. Yo te invito hoy que te aferres a Él, que estés plenamente convencido de que Dios hará y cumplirá lo que te ha prometido. Amén. Dele un aplauso al Señor. Miren, yo voy a hacer como el profeta Asdrúbal. Cada vez que yo predique, yo quiero un cafecito aquí. Por favor, gracias. Ajá. Entonces, número 1, hay que creer en esperanza contra esperanza. Amén. Número 2, la esperanza es el ancla del alma. La esperanza debe ser el ancla de tu alma. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, desde el verso 13. Terminamos con el 19. Vamos con el verso 13 en la Nueva Traducción Viviente. Me ayudan los chicos. Este capítulo, esa parte que vamos a leer, gracias, que vamos a leer, se titula Las promesas de Dios traen esperanza. Dice el verso 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mire cómo se conecta con la otra historia de Romanos. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, verso 14, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Verso 15, entonces Abraham esperó con paciencia. Aquí Dios le va a hablar a alguno. Y recibió lo que Dios le había prometido. ¿Sabe algo? A veces creemos en Dios, confiamos en su poder, pero nos cuesta esperar con paciencia. ¿Cuánto tiempo, pastores? Ya tengo mucho tiempo esperando. Espera con paciencia y vas a recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Sabe? Yo creo esto y sé de lo que le hablo. Este año cumplimos 15 años, gracias al Señor, de casados. Y algunos de ustedes saben que hemos estado orando muchísimo, haciendo lo humanamente posible por tener un hijo. Biológicamente no hay posibilidad, pero para mi Dios, que ya me lo prometió, que además lo prometió delante de ustedes, a juro no tiene que cumplir. Han venido pastores, ministros. Mire, cuando yo he querido olvidarme de eso, viene un profeta a hablarme personalmente. Te voy a dar un hijo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No sé de qué manera lo va a hacer, pero Él lo prometió. Y yo solamente estoy esperando con paciencia. Llevamos algunos años esperando con paciencia.
Pero mi amor, Dios lo va a hacer, porque Él lo prometió, amén. Dice el verso 16, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, como aquel que dice, lo juro por mi madre. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Verso 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Gloria a Dios. Por lo tanto, escuche, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Aleluya. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabe algo? Me ministraba cuando decía, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio. No sé si le ha pasado, seguramente sí. Tantos testimonios que hemos visto en estos últimos días de personas que fueron rescatadas del terremoto y todos terminan diciendo, cuando iba cayendo, cuando estaba ahí atrapado, lo único que hice fue clamar a Dios. Lo único que hice fue, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Si me sacas de esta, voy a enderezar mi vida, mi camino. Allí no hubo estampita, no hubo Virgen María, no he escuchado el primer testimonio de alguien que diga, estaba ahí atrapado y dije, Virgencita de la Coromoto, sálvame. No, todos clamaban a su Creador. Todos clamaban a su Dios en busca de refugio y muchos de ellos, conforme fue la voluntad del Señor, encontraron salida porque se aferraron a esa esperanza de que el único que podía salvarle era nuestro Dios. Esta esperanza es un ancla firme en nuestra alma. ¿Por qué yo creo que la palabra dice y se refiere al alma? Porque el alma es lo que muchas veces nos descontrola como humanos. El alma nos puede engañar muchas veces y pensar que es algo de Dios y resulta que es mi alma, mis emociones, porque me siento triste, porque estoy muy contento, tomo decisiones apresuradas. El alma nos puede engañar, pero si este alma está anclada a la esperanza que viene de Dios, no es otra cosa que estar anclada a Jesús. Quiero demostrarte que Jesús es la esperanza de gloria. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, a nosotros. ¿Sabe cuál es esa riqueza? Es que Cristo está en vosotros, lo dice allí. Cristo vive en ustedes. Vive en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nada nos puede tambalear. El alma no se puede tambalear si está anclada en Cristo. Así que cuando usted se sienta que de pronto sus emociones le están jugando en contra, vaya a la cruz. Ánclese en Jesús, porque Él es nuestra mejor y mayor esperanza. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces, debemos creer en esperanza contra esperanza. Además, esta esperanza que
Cristo es el ancla de nuestra alma. Amén. Mire, yo pensaba, no hay otra manera. Cuando pasó lo del terremoto, al día siguiente comenzar a ver tantas noticias, fue abrumador. Y me imagino que a muchos les pasó, llorábamos, ¿verdad? Por ver tantas cosas. Nuestra alma se debilitó, se entristeció y está bien, somos humanos al ver tantas cosas. Pero después tú dices, tengo que salir de esto porque si no pasaban los días y uno seguía allí sumergido en la noticia, sumergido. No, necesito buscar a Jesús. El único que de pronto no puedo entender, pero me va a fortalecer. El que puede direccionarnos, el que puede traer paz en medio de la tormenta, porque Él es nuestra ancla. Amén. Y cuando tú lo haces, cuando tú vas hacia su presencia en busca de refugio, Él te llena, Él te guía y Él de alguna manera te hace entender que en su soberanía, a pesar de lo difícil que pueda ser, Él está con nosotros. Amén. Y número 3, la tercera referencia bíblica que quiero darte. De pronto este punto es el que menos nos va a gustar, porque dice, la esperanza es producto de la prueba. Ese es el punto número 3. La esperanza es producto de la prueba. Y nos los confirma Romanos 5, verso del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren Pablo diciendo, gloríense en las tribulaciones, jáctense en que están pasando por momentos difíciles. Qué loco, ¿verdad? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? ¿Qué dice? Prueba. Y la prueba produce esperanza. Pastora, ¿cómo es que tengo que pasar por prueba para que produzca esperanza? Así es. Vi demasiadas personas en medio de la prueba que estaban viviendo romper altares. ¿Usted vio videos? Romper altares porque dijeron, ya, listo, se acabó. Aquí el único es el Dios poderoso. Mucha gente extranjera diciendo, wow, los venezolanos son increíbles. En medio de la prueba te dan una comidita, te sonríen, te dicen todo va a estar bien. En medio de la prueba, porque la prueba produce esperanza. Dice el verso 5, y la esperanza, esta esperanza que es producto de la prueba, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire qué tremendo, porque aproximadamente 2 o 3 años después que Pablo escribe esta carta a los romanos, viene la siguiente historia, donde Pablo, el apóstol Pablo, es apresado. Se lo llevan preso a Roma. Eso fue 2 o 3 años después de haber escrito esta carta de los romanos, aproximadamente, dicen. Y es tremendo porque él lo declara y luego vino, bueno, la práctica. Ahora vamos a hacer la práctica de lo que acabas de decir. Y miren lo que dice esta historia, está en Hechos capítulo 27. Yo quiero que usted lo lea completo en su casa porque es una película. Este capítulo es una película. Una película de ¿qué pudiéramos decir? De acción. Y fíjese que vamos a leer solo algunos versos. Se titula Pablo navega hacia Roma. Dice el verso 1 de Hechos capítulo 27. Vaya conmigo para que no se pierda. Dice, cuando llegó el tiempo
zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más, ¿se da cuenta? Pablo estaba prisionero. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio. ¿Hay alguien aquí llamado Julio? Un capitán del regimiento imperial. Así que, para que tenga una idea, ellos viajaban en barcos mercantes ordinarios, los barcos que trasladaban alimentos. Allí es donde ellos viajaban. No era un barco para prisioneros, acondicionado para prisioneros, no. Dice que los prisioneros solían estar ubicados en la cubierta superior, expuestos al sol, expuestos al frío, expuestos al calor, a la lluvia, o los mandaban a las bodegas de carga, que era un lugar que tenía poco aire, era oscuro, húmedo y olía al agua estancada que estaba en el barco. También las condiciones sanitarias eran terribles porque no había baños para presos y las raciones de comida eran mínimas. Se dice que los presos de alta peligrosidad viajaban fuertemente encadenados unos a otros o en los palos de madera del barco, los encadenaban allí. No estaban pendientes de, mira, va a llover, vamos a ponerle una sombrilla, no. Eran expuestos a todo, al sol abrasivo del mar, de las costas y pues al frío, al calor. Se dice que Pablo, a pesar de eso, gozaba de un trato preferencial porque él tenía la ciudadanía romana y además su informe decía que él no había cometido, digamos, delitos graves contra el imperio. Y dicen, ¿verdad?, la historia, los historiadores, que seguramente solamente tenía una cadena atada al soldado que lo custodiaba. Y eso le permitía mayor movilidad. Sin embargo, aunque estés así, pero estés en ese escenario, terrible, ¿verdad? Y eso lo demuestra el verso 3, porque mire lo que dice. El verso 3 dice, al día siguiente, cuando atrancamos en Sidón, Julio, el soldado Julio, fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. O sea, le dijo, mira, anda, un ratico que estamos aquí desembarcando, ve, haz tus necesidades, come, báñate si quieres, lo que sea, y regresa. ¿Verdad? Yo me lo imagino así. Miren lo que dice el verso 9. Vamos al 9. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso a los oficiales del barco. En el verso 10 les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Él les estaba alertando. Vamos a tener problemas de naufragio, pérdida de la carga y también el riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Normal, ¿verdad? Él es un prisionero más y me está hablando, no le voy a prestar atención, le hago caso al dueño del barco y al capitán. Dice el verso 14, vaya conmigo al verso 14. Pero el clima cambió abruptamente y un viento llamado, pon la lámina, Euroclidón. Vamos a ver si podemos ver la imagen. Ok. Dice que este viento huracanado sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. La anterior, quiero mostrarles la imagen anterior. Más o menos imagínense eso. El mar naturalmente hay que tenerle su respeto. ¿Verdad que sí? Yo no sé si usted ha pasado por un momento en el mar donde piensa que hasta ahí llegó su vida. En nuestra luna de miel casi pasamos para el otro lado. Pero Dios tenía propósito. Y literal sentimos que íbamos a morir. Caímos en una resaca y el mar nos adentró, bueno,
Gracias a Dios mi esposo sabe nadar y bueno, se trató de sacarme y no sé, luchó hasta que ya dijo, no, mejor oró y el Señor bajó la marea y pudimos salir. Pero es tremendo porque el mar es así, es impredecible. De pronto está calmado y de pronto empieza a subir la marea, de pronto empieza, ¿verdad que sí? Imagínese aparte de eso un viento huracanado. Usted se puede imaginar cómo estaba esa tormenta. Dice el verso 15, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Dijeron, no hay forma de manejar este barco, dejémonos llevar. Tremendo. El verso 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. Escuche bien, no fueron unas horas nada más. Nosotros peleamos en ese, creo que fueron como 15 minutos, algo así, 20 minutos. Y para mí fue la eternidad. Yo salí de ahí agotada, sin poder respirar. Bueno, las manos no las sentía, los pies no los sentía. Fue una lucha. Imagínense, ellos tenían varios días, muchos días, dice la palabra, peleando contra esta tempestad. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final, ¿qué dice allí? Se perdió toda esperanza. Se perdió toda esperanza. Dijeron, hasta aquí llegamos. Ya no luchamos más. Lo que nos espera es la muerte. Estaban atravesando una verdadera tormenta. Yo no sé si alguien acá ha experimentado un momento de este tipo, donde dice, listo, se perdió toda esperanza, hasta aquí llegué, llegó mi fin. Eso que dicen que la vida te pasa en unos segundos es verdad, hermano. Literal, la vida me pasó en unos segundos y yo me encomendé a Dios porque dije, hasta aquí llegué. Fue tremendo. Entonces dice la palabra que cuando pasó eso, donde ya se había perdido toda esperanza, adivine, llegó un hijo de Dios. Apareció un hijo de Dios cuya esperanza no estaba basada en las circunstancias que estaban viviendo. No estaba basada en la tormenta que estaban atravesando. Su ancla estaba firme en Jesús. Y miren lo que dice el verso 22. Pero anímense. ¿Usted se imagina? Una gente que no había comido, que estaban débiles, que no habían dormido, que ya estaban cansados, que dijeron listo, y me imagino el barco moviéndose así porque estaban todavía en plena tormenta. Y que salga uno de esos locos cristianos, aleluya, y diga, anímate. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Ya me datearon que el barco se va a hundir, pero ustedes no van a perder la vida. Verso 23. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco. A ese Dios yo también pertenezco. ¿Usted pertenece a ese Dios? Y a quien sirvo estuvo a mi lado. O sea, mientras los demás estaban desesperados, me imagino, corriendo de un lado a otro, él estaba con el ángel al lado. Lo visitó y dice, y estaba de mi lado. ¡Qué tremendo! Procuremos estar cerca de Dios, amén. Porque aún en medio de la tormenta podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La única forma es que estemos del lado de Dios, cerquita del Señor. Dice el verso 24, y dijo, o sea, le está diciéndole a los que están allí, ese ángel estaba a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, no te vas a salvar de estar a lo que iba, ¿no? A ser juzgado. Además, Dios en su bondad, este es el ángel hablando, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Aleluya. Por causa de ti mucha gente es salvada, ¿sabe? Por causa de ti mucha gente es bendecida, porque estás allí, porque eres un hijo de Dios. Dice el verso 25, así que anímense. Iglesia, bendecidos para bendecir, anímense, pues yo le creo a Dios. Esta frase es tremenda porque Pablo estaba diciendo, mire, es verdad,
Estamos en medio de un viento huracanado. Esto se está cayendo. Yo no sé cómo Dios nos va a salvar, pero yo le creo a Dios. Yo decido creerle al Dios de esperanza. Yo decido creerle a ese Dios que ha dicho que viene un avivamiento para este país. Yo decido creerle a Dios que se va a levantar, que vamos a ser una nación próspera. Yo decido creerle a Dios. Y miren lo que dice: sucederá tal como Él lo dijo. No había duda, iglesia. El problema es que muchas veces, aún teniendo su palabra, aún escuchando, viniendo a la iglesia, dudamos en nuestro corazón. Yo te tengo el antídoto para la duda. Métete en el altar, métete en el aposento, ora, recárgate. Ese es el antídoto ante cualquier duda. Cuando su presencia llega a nuestras vidas. Por eso yo les decía esta mañana, su presencia es lo más valioso. Anhele su presencia. Amén. Definitivamente estamos pasando una tormenta como venezolanos, sin contar las tormentas que cada quien vive en su vida personal. Esa es una realidad. Pero la pregunta es, ¿tu confianza está puesta en el Dios de esperanza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Tu alma está anclada en el Dios de la esperanza? Es allí donde debemos estar, anclados a nuestro Dios. Amén. Póngase de pie. Ayúdame a quitar este manto de acá por si bajo, subo. Ayúdame a quitar eso también, por favor. Aleluya, Dios está aquí, amén. Él ha venido a animarnos hoy, a decirnos que Él es el Dios de la esperanza, que debemos creer y estar seguros que Él está al control, que tiene control de nuestra vida. Y sabe algo, con el permiso de Jonathan, quiero contarles un testimonio. Así como Jonathan, sé que algunas personas perdieron familia en el terremoto, perdieron amigos, compañeros de trabajo. Mucha gente ha muerto. Particularmente Jonathan perdió a su hermana, a su sobrina y a su cuñado. Él durante una semana entera oramos fervientemente para que sucediera un milagro, para que estuvieran con vida. Y una semana después le dieron la noticia que habían partido desde el día 1. El Señor los había llamado a su presencia. Pero no deja de ser duro. Y me acuerdo que ese día que le dieron la noticia, nosotros estábamos regresando de Tucaca, de llevar las cosas que hacia allá, y fuimos a su casa con un grupo de acá de la iglesia. Nos acercamos allá. Es complicado, hermano, consolar a alguien, ¿no? Que no solamente perdió uno, perdió 3 en el mismo momento. Qué duro. No teníamos palabra, así que comenzamos a hacer lo único que sabemos hacer: orar. Le dijimos: queremos orar por ti, Jonathan. Y todos hicimos un círculo con él y comenzamos a orar. Señor, fortalécelo, ayúdalo, Dios, ayuda a esta familia. Y comenzamos a orar por fortaleza. En ese momento Jonathan cae al piso de rodillas y comienza a orar con voz fuerte. Y comienza a decirle: Señor, no entiendo, no lo entiendo, pero acepto tu voluntad. Y le decía a Dios: Señor, te amo,
y acepto tu voluntad. Wow. Yo creo que cuando lo escuchamos orar de esa forma, todos nos quebrantamos, ¿no? Porque él lo estaba padeciendo de cerca y le estaba diciendo a Dios: acepto tu voluntad. Fue tremendo. Después que terminamos de orar, cuando él se pudo levantar, mi esposo le dice: Jonathan, disculpa, pero tú te echaste escarcha. Y él: no, pastor. ¿Abrazaste a alguien que tenía escarcha? No, pastor. Dios se había hecho presente y le había dado una señal. Estaba cubierto de escarcha en el cuello, en los brazos. El Señor de alguna manera le estaba diciendo: estoy contigo, hijo. Aún en medio de tu dolor, estoy contigo. Mire, nosotros comenzamos a glorificar el nombre de Dios. Me acuerdo que estábamos allí conversando, habían varios enfermos en la iglesia y comenzamos a orar. La oración cambió, comenzamos a orar por los enfermos, a glorificar al Señor. Y después, no solo era Jonathan, varios teníamos escarcha. El Señor se había hecho presente. Él estaba allí. No podíamos dejar de adorar a Dios, porque así es Él. Aún en el momento de adversidad se hace presente, para que tú entiendas que no estás solo, para que tú entiendas que no estás sola, que Él es real. Él es real y puede llenar cualquier vacío, cualquier tristeza que puedas tener, porque Él es el Dios de esperanza. Allí donde estás, cierra tus ojitos y quiero cerrar con este verso. Está en el Salmo 42. Yo oraba en uno de estos días de esta semana y le decía: Señor, qué difícil lo que hemos pasado como venezolanos. Y hablaba ahí con mi Dios y el Señor, estoy segura que me dio este verso y me trajo la respuesta en medio de esa oración. Dice el Salmo 42, verso 7: oigo el tumulto de los embravecidos mares. Oigo las tragedias que están pasando mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre ti, iglesia. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Verso 9: oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Así nos sentíamos hace algunos días. ¿Por qué nos sentimos así, temerosos, angustiados? El verso 10: sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? El 11: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Si eso ha estado pasando en ti, iglesia, mira cómo cierra este capítulo. Dice: pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Hoy estamos aquí, Señor, como iglesia, diciéndote: pondré mi esperanza en ti, mi Dios y mi Salvador. Mi Dios y mi Salvador. Él tiene el control, iglesia. Él tiene el control de tu vida y de tu corazón. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás en este lugar. Yo quiero que tú, si has sentido, de pronto han sido semanas duras, y si simplemente quieres venir al altar a decirle: Señor, creo en ti, creo en el Dios de esperanza. Hoy rindo mi corazón,
Creo en que estás al control. Te invito a que pases adelante. Vamos juntos a decirle al Señor que Él es nuestra esperanza. Que Él es nuestra esperanza. Tú has venido, Señor, a llevarte toda tristeza. Tú has venido a llevarte todo dolor. Tú has venido a llevarte, Señor, todo vacío. Hoy nos rendimos delante de tu altar. Hoy creemos, Señor, que eres el Dios de mi esperanza, que eres mi fuerza, que eres mi ayuda, que eres mi guía. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que fortalece en momentos de dificultad. Espíritu Santo, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti. Hoy creo, Señor, sin vacilar, sin dudar, en que vas a cumplir tus promesas, en que vas a cumplir, Señor, lo que has establecido para mi vida. Hoy me rindo, Señor. Llena hoy, Espíritu Santo. Llena hoy, Señor.